Los tres chanchitos. Hola, hoy vengo a explicar física cuántica. Sí, yo. ¿Por qué? Porque puedo. Y porque muchas veces, mucha gente, excepto los expertos en física cuántica, cuando escuchamos hablar de cuántica o de cuántico nos suena algo así, wow, casi mágico, y a algunos, y sobre todo a la mayoría nos suena como algo muy, muy complicado que nunca vamos a entender. Bueno, no es que sea fácil de entender, pero me he propuesto pues estudiar un poco de qué va la física cuántica y explicaros a vosotros qué es lo que yo he entendido que es la física cuántica, por lo menos para que nos suene de qué va la cosa. La física cuántica fue una nueva rama de las matemáticas de la física, lo siento, se me ha notado, es una nueva rama de la física que apareció no como algunos piensan, que venía a pelear o a echar abajo la mecánica clásica, que venía a comerse, que era el gato de Schrödinger, que venía a comerse la manzana de Newton, sino todo lo contrario, venía a explicar o a completar la mecánica clásica porque había experimentos, sino parte del funcionamiento de la naturaleza que no se podía explicar con la física anterior. Y en cierto sentido, igual que la Revolución Francesa fue una revolución, la mecánica, como su propio nombre indica, la mecánica cuántica también lo fue. Y si la Revolución Francesa tenía su lema basado en tres grandes pilares que eran la égalité, fraternité y liberté, pues también la mecánica cuántica es una revolución que también básicamente se apoya en tres grandes pilares que son discrétisé, superposé et étanchéité. Y como el francés se me da regular, lo voy a decir en español, aunque no suenen tan bonitos, o bueno, no sean tan franceses, que son los pilares de la discretización, superposición y entrelazamiento. Y voy a explicar un poco, sin aparato matemático, simplemente una idea intuitiva, qué significa cada una de estas tres propiedades que aparecen cuando se empieza a estudiar la mecánica cuántica. Discretización. ¿Qué es la discretización? Bueno, pues para entender que es algo discreto, o qué es la discretización, o por qué aparece, o por qué fue una sorpresa la discretización con la mecánica cuántica, hay que entender o hay que recordar que la mecánica clásica pensaba que todas las magnitudes físicas eran continuas, es decir, usaban funciones para describir los distintos valores de las magnitudes físicas y evidentemente estas funciones pues daban valores continuos, que lo que viene a decir es que si tú mides una determinada magnitud física y sabes que puede tomar, por ejemplo, esos dos valores, el valor de la izquierda el más pequeño y el de la derecha el más grande, pues si una determinada, al hacer una medición, puedo tomar como mínimo el valor de la izquierda y como máximo el valor de la derecha, significa que puedes encontrar los valores de la magnitud, puedes encontrar cualquier otro valor intermedio. O sea que esa determinada magnitud física que tú estabas midiendo puede tomar, repito, cualquier valor intermedio entre el mínimo o el máximo. O dicho de otra manera, para pasar de un valor de la magnitud física a otro, hay que pasar por todos los estados intermedios de forma continua, sin levantar el lápiz del papel, dicho de forma metafórica. Pues bien, hubo varios experimentos, algunos más llamativos que otros, que vinieron a contradecir esta continuidad en las magnitudes físicas que proclamaba la mecánica clásica. Yo he elegido uno de ellos, el de la estructura atómica, porque me resulta, creo que es el más simple, desde mi punto de vista, de explicar y de entender. Vamos a intentar entender la estructura atómica usando los conceptos de la mecánica clásica. Bueno, este concepto digo de continuidad. Pues bien, si pensamos en el átomo de hidrógeno, que es el más simple, que es una carga positiva y una negativa que está orbitando alrededor, y queremos describir las posibles órbitas cerradas que el electrón describe alrededor del protón, pues tendremos que para el menor valor de energía, cuando la energía es lo más baja posible, la órbita que describirá el electrón será una circunferencia alrededor del núcleo, alrededor del protón. Y que como máximo, si queremos describir las órbitas cerradas, pues llegará un momento en que el valor de la energía del electrón haga que el electrón se escape y describiendo lo que sería una parábola. Podríamos decir que el valor mínimo corresponde a de las órbitas cerradas corresponde a la circunferencia y que lo máximo para cerradas es llegar ya a la parábola.
y que por en medio cualquier valor que tome el electrón pues será una determinada elipse descrita alrededor del núcleo. Y si le damos más energía todavía al electrón, que le podemos dar toda la que queramos, pues empezará a describir hipérboles. Pero vamos a quedarnos entre esos dos valores de la energía, los que hacen que van desde la desde la circunferencia hasta la parábola. Se supone, si medimos la energía del electrón y es una magnitud continua, que el electrón alrededor de un átomo de hidrógeno puede tomar cualquier valor de la energía desde el más bajo hasta el más alto dentro de este rango. ¿Sí? Eso es lo que establecía la física clásica, porque para eso ellos trabajaban con cosas continuas. Pero ahora hacemos un experimento, que es el siguiente. Ya desde tiempo de Newton se sabe que si tú haces pasar un rayo de luz blanca a través de un prisma, esta se descompone describiendo un espectro continuo de colores y en el que además cada color corresponde a un determinado valor de la energía. Bueno, pues si hacemos pasar, uno puede pensar, si ahora yo lo hago pasar, en lugar de a través de un prisma, yo hago pasar un rayo de luz blanca a través de un gas de hidrógeno, de un montón de átomos de hidrógeno, como ahí todos los electrones pueden tomar cualquier valor de la energía entre el mínimo y el máximo, como hemos dicho, toman todos los valores de ese intervalo, esa luz no atravesará porque será absorbida por cada uno de los electrones que se va a encontrar en la nube de hidrógeno. Con lo cual uno se espera que al otro lado del gas lo que aparezca sea la oscuridad más absoluta, no haya pasado la luz. Pero si lo hacemos, sorpresa, primera sorpresa del día, lo que obtenemos es esto. No es que no pase la luz, pasa casi toda la luz, excepto unas pequeñas líneas negras, que que contradicen el hecho de que los electrones en el hidrógeno pueden tener cualquier energía. Y lo que nos viene a decir es que que los átomos de hidrógeno en realidad solo pueden tomar unos determinados valores en ese rango, no cualquiera, como decía la mecánica clásica, sino que solo puede tomar determinados valores, hay unos determinados como escalones que tiene que saltar el electrón dentro del átomo de hidrógeno. Dicho de otra manera, la física no iba andando continua sin levantar el lápiz del papel, sino que la física se comportaba dando saltitos. Y esto a algunos les sentó regular. Bueno, supongo que a todos al menos les sorprendió muchísimo. Faltaban material, faltaba teoría física para describir por qué pasaba esto. Porque el valor de la energía en el átomo de hidrógeno, por ejemplo, para la energía del electrón en el átomo de hidrógeno, tomaba valores discretos. Y entonces había dos opciones. Una era parchear la física clásica y la otra era crear una nueva teoría. Y eso fue lo que se hizo, sobre todo gracias a Heisenberg y a Schrödinger, no sé si he dicho bien los nombres, pues se desarrolló todo un aparataje matemático que fuera consistente con el hecho de que algunas magnitudes físicas podían tomar valores discretos y no continuos como ocurría en la mecánica clásica. Y eso estuvo muy bien, porque ya se tenía el aparataje, repito, matemático para describir esta nueva realidad de la naturaleza, y ese aparataje además pues traía sus consecuencias. Una de ellas es muy conocida, que es el principio de indeterminación de Heisenberg, que venía a decirnos que hay parejas de observables, de propiedades físicas que no pueden ser observadas a la vez. Por ejemplo, la posición y la velocidad. Pero no me voy a meter en el principio de Heisenberg. Pero fue una de las consecuencias. Y la otra es una consecuencia un poquito más llamativa, un poquito más loca, a que nos venía a decir, así, metafóricamente, que no hay que estar ni aquí ni allí, sino que podemos estar en los dos lados a la vez. La superposición. Pues sí, esto es la primera locura, entre comillas, que nos plantea la mecánica cuántica. Y si uno estaba esperando que en un vídeo de mecánica cuántica se hablara del gato de Schrödinger, pues sí, ha llegado el momento de hablar del experimento del gato. Porque todo aquello aparataje matemático que servía para explicar que algunas magnitudes podían ser discretas en mecánica cuántica, pues también tenían como consecuencia lo siguiente, que la superposición de estados. Para ello, para lo que Schrödinger se inventó el experimento del gato, que está sacado de contexto porque no sirve para entes macroscópicos como un gato, pero que yo creo que lo explica bastante bien. Si tú coges un gato y lo metes en una caja en unas determinadas condiciones, le aplicas la ecuación, las ecuaciones necesarias para saber cómo está el gato, pues te dará dos soluciones básicas.
Pues el gato puede estar o vivo o muerto. O más, porque la mecánica cuántica permite que el gato esté en una combinación de esos dos estados como nos aparece aquí. Es decir, que el gato está a la vez vivo y muerto. Y hasta que no vayamos a verlo, no sabremos si está vivo o muerto, hasta que no lo observemos. Esto que parece un poco muy loco que con gatos, porque no tiene sentido o porque es antiintuitivo, voy a intentar explicarlo con vectores, que yo creo que se va a ver más fácil, o por lo menos que a mí me gustan más los vectores que los gatos. Vamos a pensar que las soluciones cuando tú planteas las ecuaciones para resolver qué estado tiene el gato, pues son dos vectores que son ortogonales, porque lo son. Uno es la solución estar vivo y otro la solución estar muerto. Pues bien, como estamos con vectores y además las operaciones que hacen estas ecuaciones son operaciones que nosotros llamamos operadores lineales, pues si esas dos son solución, también son solución cualquier combinación lineal de esas dos soluciones, de esos dos estados, de estar vivo o muerto. Con lo cual tenemos un montón de posibilidades donde conviven el estado vivo con el estado muerto del gato. Voy a intentarlo explicar con otro ejemplo. Voy a suponer que mi padre es un ente cuántico y que yo pues planteo las ecuaciones para determinar dónde está mi padre en mi casa, teniendo en cuenta estas condiciones que tiene que estar en mi casa y sus costumbres y tal. Y cuando planteo las ecuaciones me da dos soluciones básicas, que mi padre puede estar en la cocina o en el baño. Pero otra de las soluciones que me da, puesto que esas serían los dos vectores, otro posible estado que me daría sería este, que es una superposición de esos dos estados, que significa que mi padre está en la cocina y en el baño. Sí, en los dos a la vez. ¿Qué significan esos coeficientes que aparecen ahí? Pues significa que si yo voy a buscar a mi padre, cada vez que vaya, aleatoriamente mi padre estará en la cocina, no sé cómo, no sé cuándo estará en la cocina y no sé cuándo estará en el baño. Algunas veces estará en la cocina y otra vez está en el baño. Pero que si repito el experimento, mi padre está en ese estado y repito el experimento un mogollón de veces, lo que me vienen a decir estos coeficientes es que de ese mogollón de veces que yo voy a buscar a mi padre, el 15% de ellas estará en la cocina y el 85% estará en el baño. Ya está clarito, pero tu padre está en la cocina y en el baño. Y no sabrás, no lo encontrarás en ninguno de los dos hasta que no vayas a observarlo. ¿Está bastante loco? No, todavía no. Todavía puede empeorar o puede mejorar. La cosa depende de cómo se mire, porque además de estar superpuestas, estos entes cuánticos pueden entrelazarse. Pues sí, todavía se puede volver todo un poco más loco. Y esto vamos a hablar ahora del entrelazamiento. ¿Qué es el entrelazamiento? Vamos a explicarlo con un ejemplo. Imaginemos que un determinado ente cuántico, por ejemplo una partícula, en un momento determinado se separa en dos trozos que se van cada uno para un lado. Y que sobre esos dos trozos podemos hacer una determinada medición de alguna magnitud que solo tiene dos posibles resultados, que vamos a decir naranja o verde. ¿De acuerdo? Entonces ponemos a dos observadores observando a cada una de estas partículas. Y en una de las observaciones, un observador observa que la partícula que le ha llegado a él es azul y la otra ha obtenido el resultado opuesto de los dos únicos posibles, naranja. Y en otra observación que hacemos, pues vemos que si el primero obtiene el resultado azul, el otro obtiene el resultado opuesto. Y que lo repetimos muchas veces y que siempre ocurre lo mismo, que en uno sale azul y en el otro sale naranja. Eso significaría que están entrelazados. ¿Cuál es la explicación para esto? Pues hay dos posibles explicaciones. Una, la que daría Einstein y la mecánica clásica, que es que en el momento la propiedad de ser azul o ser naranja, sea la que sea, se define en el momento en el que se separan las partículas. Es decir, que justo en el momento en que se separan las partículas, una se convierte en naranja, es la propiedad definida de ser naranja, y la otra tiene la propiedad definida de ser azul. Por lo tanto, cuando los observadores la observen, pues la que ha salido naranja llega a naranja y la que ha llegado azul ha salido azul desde el principio. Y la otra explicación es la que nos da la mecánica cuántica, que nos dice que en realidad el estado de esas dos partículas es la superposición de estos dos estados, naranja-azul y azul-naranja, pero no está definido hasta que alguien no lo observe. Eso sí, si uno de los observadores lo observa en naranja, el otro necesariamente lo tiene que observar en azul, porque los estados básicos son naranja-azul o azul-naranja. Pero en principio, las dos teorías son buenas. Las dos teorías, en principio, explicarían este experimento de entrelazamiento.
Y aquí es donde viene nuestro amigo John Bell, que demuestra un teorema que dice que ninguna teoría física en el sentido de la teoría de la física clásica, en el que la realidad está definida, puede hacer las predicciones de la mecánica cuántica. Con lo cual, Bell un poco apostaba porque el experimento demostraba que aquello era un hecho clásico. Pues para demostrar, para salir de dudas, porque en principio no se sabía cuál de las dos teorías explicaba este entrelazamiento, complicamos un poco más el experimento. Ahora tenemos una partícula que se divide en dos. Pero los observadores van a poder hacer sobre la partícula que le llegan a ellos 3 mediciones que son mutuamente excluyentes, en el sentido del principio de indeterminación de Heisenberg. O sea que si hacen la medida 1 sobre la partícula, pues no pueden hacer ni la 2 ni la 3 y así sucesivamente. Y ahora cada una de esas medidas tiene 2 posibles estados básicos, 2 posibles resultados, que nosotros vamos a etiquetar como 1 y menos 1, 1 y el opuesto. ¿De acuerdo? Entonces el experimento consiste en lanzar las 2 partículas para que a cada uno de los observadores, que además son absolutamente independientes, están muy alejados, no hay ninguna comunicación entre ellos, y ellos lo único que hacen cuando llega la partícula a ellos es decidir qué medida harán, si la medida 1, la medida 2 o la medida 3, aleatoriamente, según les dé a ellos la gana. Y lo que hacen es, una vez que han elegido qué medida van a hacer, anotar el resultado, 1 o menos 1. Esto lo repetimos un montón de veces sin que haya comunicación alguna entre ninguno de los observadores, que hemos dicho que son independientes y que además están muy lejos, y luego comparamos las tablas de resultados. Es obvio que si los dos han decidido, como existe el entrelazamiento, cuando los dos hayan decidido hacer la misma medida, los valores que van a salir son opuestos. Cuando hagan la medida 1, si a uno le ha salido 1, al otro le ha salido menos 1, con la 2 igual y con la 3. Pero además vamos a medir cuántas veces le han salido los resultados opuestos, 1 y menos 1, independientemente de la medida que hayan hecho. Por ejemplo, si el uno ha medido en la medida 1, le ha salido 1 y el otro la 2, le ha salido menos 1, que son valores opuestos, aunque no sea la misma medida, también lo vamos a contar. Contamos cuántas veces han salido valores opuestos en ese experimento, independientemente de la medida que hayan elegido. ¿Sí? Pues bien, la mecánica clásica establece que hay un porcentaje de veces que eso va a ocurrir, un porcentaje de parejas de resultados que van a ser opuestos. Y la mecánica cuántica establece otro porcentaje diferente de parejas que van a ser opuestas en ese experimento. Y siento decirle al señor Einstein que por ahora va ganando la mecánica cuántica y que el experimento se ha repetido muchas veces con procedimientos cada vez más refinados y más complicados, y siempre los porcentajes que salen son los que dice la mecánica cuántica. Por lo tanto, el entrelazamiento es cuántico y las propiedades no están definidas hasta que no son observadas. Bueno, pues más o menos eso es la mecánica cuántica. Más o menos no, esto es una idea intuitiva, evidentemente. Hace falta, como ya hemos dicho desde el principio, todo un aparataje matemático para entender todo esto, pero son los 3 pilares básicos de la mecánica cuántica que nos vuelve tan locos o que nos resulta tan extraña, principalmente porque no podemos observarla. Pero aparte de ser una teoría, desde mi punto de vista, fascinante y maravillosa, pues tiene un montón de aplicaciones, algunas de las cuales utilizan a diario en su móvil, por ejemplo. Pero tiene otras aplicaciones que todavía no están desarrolladas del todo, pero que lo estarán, que como por ejemplo será la computación cuántica. Porque gracias a la mecánica cuántica podemos pasar de tener 2 bits, que son 0 y 1, que son el bit clásico, a tener un bit cuántico o qubits, donde vamos a tener el valor 0, el valor 1 y cualquier superposición de estos. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, pues entre otras cosas para que la capacidad de cálculo de nuestros computadores crezca de forma exponencial. Pero no vamos a explicar hoy cómo funciona la computación cuántica. Si tienen muchas dudas, mucha curiosidad, no muchas dudas quiero decir, si tienen mucha curiosidad, basta con que escuchen la entrevista que le hicimos a Cirac en nuestro podcast de los 3 chanchitos, y si quieren, pues esperen que igual salimos por aquí un día haciendo un vídeo explicando cómo funciona un ordenador cuántico. Lo dejamos por aquí. Sean buenos. Oye, que ya estoy listo para lo del vídeo de la cuántica. ¿Sí? ¿Clara? ¿Alberto? Lo de la cuántica, ¿qué era hoy? Los 3 chanchitos.